En este momento es director del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, es fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios y Asesoría en Salud y es presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Y tiene una asignatura a su cargo llamada Doctorado Andina en Salud y Ambiente. No voy a hablar de las publicaciones, que son muchísimas, cualquiera podemos ir a internet a encontrarlas, una diversidad increíble. Y bueno, lo que ha marcado la vida de Jaime es justamente eso, la lucha para enfrentar el poder en lo que es la epidemiología positivista, la epidemiología que es la que nos enseñan o no nos enseñan, no tenemos que aprenderle, pensamos que lo que estamos aprendiendo está bien y nos olvidamos de que hay más allá de eso, de esas variables, de esos números que nos hacen aprender. Entonces, lo voy a convidar a Jaime, él va a pasar al podio a hablar y la idea después es inmediatamente, porque estamos atrasados, abrir el debate, entonces les recomiendo que vayan tomando nota de las preguntas, de las cuestiones que les gustaría preguntarle a Jaime después de su presentación. En muchos escenarios, esta federación es una promesa importante para no solamente Argentina, sino para América Latina. La confluencia de una conciencia en los servicios de salud organizada, lo que significa la federación es supremamente importante para la región entera, no solamente para la Argentina. Y en segundo lugar, quisiera, como decimos en mi país, curarme en sano, aclarando que si es que yo tengo alguna opinión crítica sobre el ejercicio de la medicina, lo hago desde un profundo amor a mi profesión. Yo soy presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, tengo el orgullo de ser médico, no tengo un problema con la medicina como tal. Por el contrario, entre otras cosas, sueño con que mi nieto sea médico, es decir, tengo un profundo afecto y respeto y aún tengo nostalgia por mis épocas de la cirugía, de tal manera que yo no tengo nada con respecto a la medicina, pero voy a referirme con dureza a una crítica a lo que el poder, el gran poder pretende hacer con la medicina mercantil y los obstáculos que crea para la buena medicina como la que hace esta federación. Entonces, quisiera, a más de agradecerles por la acogida, el tener el privilegio de participar en este cuarto congreso, de una rama de la federación que está formada por directos amigos. Yo creo que es una oportunidad para yo hacer unas reflexiones que a lo mejor puedan tener alguna utilidad para lo que ustedes están empujando. El saludo que les traigo de nuestra universidad y la academia. Quisiera empezar también destacando otro elemento. No es de ahora que nos encontramos la gente que tiene un espíritu crítico, porque eso es lo que dice. El lema de este encuentro es el pensamiento crítico para el desarrollo del sistema de salud. Pues ese pensamiento crítico tiene raíces profundas. Y aquí tienen ustedes dos figuras, una de Argentina y otra de Ecuador, que son los grandes inspiradores o los iniciales inspiradores de lo que sería el movimiento de la medicina social, que en esa década convulsionada de los 30 estuvieron presentes con su discurso, con sus conceptos, con su crítica, con su profunda crítica del sistema en América Latina. Ahí tienen ustedes un encuentro entre el pueblo argentino y ecuatoriano a través de dos figuras de la cual tenemos mucho orgullo los latinoamericanos. Creo que es muy importante y es decisivo que la Federación y la Federación en Buenos Aires haya decidido destacar, darle preeminencia a la idea del pensamiento crítico, el pensamiento crítico subrayado para la transformación del sistema de salud. Tal como está el escenario del mundo y de América Latina inclusive, yo creo que los pueblos organizados para defender la vida de esta vorágine de codicia que nos ofrece el gran sistema dominante, no podrán salir adelante solamente con esa organización, o esa organización no podrá sustentarse si no consolidamos el pensamiento crítico. Y eso es palabra mayor, porque hay unas importantes complejidades en ese debate. Yo parto de algunas preguntas
que espero que mis reflexiones y mis ejemplos logren de alguna manera, no responder, pero por lo menos situar su importancia. Primero, pareciera mentira, pero todavía tenemos que preguntarnos desde la perspectiva del pensamiento crítico, ¿qué es la salud? No está claro para muchos que son hiperespecialistas de la salud, lo que es la salud. O sea, se ejerce la salud sin saber lo que la salud es. Esa es una gran realidad. Preguntémonos, sigámonos preguntando, ¿qué es la salud? Segundo, ¿cuáles son los espacios donde esa salud se construye? ¿Cuáles son las dimensiones que ésta abarca? ¿Qué es eso que llamamos ahora, bajo el lineamiento del pensamiento complejo, salud? En tercer lugar, esto tiene implicaciones, las dos primeras inquietudes tienen implicaciones para repensar lo que es el derecho a la salud. Porque el derecho a la salud no solamente es el derecho a los servicios asistenciales de salud, sino que es mucho más que aquello. Y quizá como corolario de lo anterior, o por aquello de la deformación de oficio, me tengo que preguntar como epidemiólogo que soy, bueno, pues ¿qué hace la epidemiología crítica frente a todos esos desafíos? ¿No es verdad? Un poco en esa unidad de estas cuatro inquietudes es que voy a tratar de moverme entre algunos conceptos y algunos ejemplos. Entonces, vamos a esto de la salud. La salud, si la queremos mirar más allá de la visión reduccionista, tenemos que mirarla desde una perspectiva epistemológica integral. Eso implica que hay que pensar la ontología de la salud, la epistemología de la salud y la praxeología de la salud. Confieso aquí, porque además aquí está mi querido hermano Julio, quien ha penetrado con enorme sabiduría los otros saberes y las otras perspectivas, que yo voy a estar inscrito de alguna manera con algún peso en la reflexión desde la academia. Algunos mal llamarían desde el pensamiento occidental, que no es así, pero desde la academia, y con algunos enunciados al respecto de la importancia de la interculturalidad y de los otros saberes y de las otras perspectivas que no están enmarcadas en lo clásicamente reconocido como salud asistencial o salud pública, pero de todas maneras va a haber un sesgo en eso en mi presentación. Entonces decía yo que la salud vista ontológicamente, epistemológicamente y desde el punto de vista de la praxis implica, ¿no es verdad?, un buscar de estas diferentes perspectivas desde las cuales se puede justamente pensar la salud. Este pensamiento de la salud significa, por tanto, que reconocemos que hay una interrelación cuando pensamos en salud y en el ejercicio concreto en una sociedad de la salud, que hay una imbricación, hay un movimiento, hay un dinamismo profundo entre estos tres elementos de todo conocimiento, que son la construcción del objeto, la construcción del sujeto, que se mueven en un escenario de práctica, en un escenario de praxis. En muchos escenarios, esta federación es una promesa importante para no solamente Argentina, sino para América Latina. La confluencia de una conciencia en los servicios de salud organizada, lo que significa la federación, es supremamente importante para la región entera, no solamente para la Argentina. Y en segundo lugar, quisiera, como decimos en mi país, curarme en sano, aclarando que si es que yo tengo alguna opinión crítica sobre el ejercicio de la medicina, lo hago desde un profundo amor a mi profesión. Yo soy presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, tengo el orgullo de ser médico, no tengo un problema con la medicina como tal. Por el contrario, entre otras cosas, sueño con que mi nieto sea médico, es decir, tengo un profundo afecto y respeto y aún tengo nostalgia por mis épocas de la cirugía, de tal manera que yo no tengo nada con respecto a la medicina, pero voy a referirme con dureza a una crítica a lo que el poder, el gran poder, pretende hacer con la medicina mercantil y los obstáculos que crea para la buena medicina como la que hace esta federación. Entonces, quisiera, a más de agradecerles por la acogida, el tener el privilegio de participar en este cuarto congreso, de una rama de la federación que está formada por electos amigos
yo creo que es una oportunidad para yo hacer unas reflexiones que a lo mejor puedan tener alguna utilidad para lo que ustedes están empujando. El saludo que les traigo de nuestra universidad y la academia. Quisiera empezar también destacando otro elemento. No es de ahora que nos encontramos la gente que tiene un espíritu crítico, porque eso es lo que dice. El lema de este encuentro es el pensamiento crítico para el desarrollo del sistema de salud. Pues ese pensamiento crítico tiene raíces profundas. Y aquí tienen ustedes dos figuras, una de Argentina y otra de Ecuador, que son los grandes inspiradores o los iniciales inspiradores de lo que sería el movimiento de la medicina social, que en esa década convulsionada de los 30 estuvieron presentes con su discurso, con sus conceptos, con su crítica, con su profunda crítica del sistema en América Latina. Ahí tienen ustedes un encuentro entre el pueblo argentino y ecuatoriano a través de dos figuras de la cual tenemos mucho orgullo los latinoamericanos. Creo que es muy importante y es decisivo que la Federación y la Federación en Buenos Aires haya decidido destacar, darle preeminencia a la idea del pensamiento crítico, el pensamiento crítico subrayado para la transformación del sistema de salud. Tal como está el escenario del mundo y de América Latina inclusive, yo creo que los pueblos organizados para defender la vida de esta vorágine de codicia que nos ofrece el gran sistema dominante, no podrán salir adelante solamente con esa organización, o esa organización no podrá sustentarse si no consolidamos el pensamiento crítico. Y eso es palabra mayor, porque hay unas importantes complejidades en ese debate. Yo parto de algunas preguntas que espero que mis reflexiones y mis ejemplos logren de alguna manera, no responder, pero por lo menos situar su importancia. Primero, pareciera mentira, pero todavía tenemos que preguntarnos desde la perspectiva del pensamiento crítico, ¿qué es la salud? No está claro para muchos que son hiperespecialistas de la salud, lo que es la salud. O sea, se ejerce la salud sin saber lo que la salud es. Esa es una gran realidad. Preguntémonos, sigámonos preguntando, ¿qué es la salud? Segundo, ¿cuáles son los espacios donde esa salud se construye? ¿Cuáles son las dimensiones que ésta abarca? ¿Qué es eso que llamamos ahora, bajo el lineamiento del pensamiento complejo, salud? En tercer lugar, esto tiene implicaciones, las dos primeras inquietudes tienen implicaciones para repensar lo que es el derecho a la salud. Porque el derecho a la salud no solamente es el derecho a los servicios asistenciales de salud, sino que es mucho más que aquello. Y quizá como corolario de lo anterior, o por aquello de la deformación de oficio, me tengo que preguntar como epidemiólogo que soy, bueno, pues ¿qué hace la epidemiología crítica frente a todos esos desafíos? ¿No es verdad? Un poco en esa unidad de estas cuatro inquietudes es que voy a tratar de moverme entre algunos conceptos y algunos ejemplos. Entonces, vamos a esto de la salud. La salud, si la queremos mirar más allá de la visión reduccionista, tenemos que mirarla desde una perspectiva epistemológica integral. Eso implica que hay que pensar la ontología de la salud, la epistemología de la salud y la praxeología de la salud. Confieso aquí, porque además aquí está mi querido hermano Julio, que quien ha penetrado con enorme sabiduría los otros saberes y las otras perspectivas, que yo voy a estar inscrito de alguna manera con algún peso en la reflexión desde la academia. Algunos mal llamarían desde el pensamiento occidental, que no es así, pero desde la academia, y con algunos enunciados al respecto de la importancia de la interculturalidad y de los otros saberes y de las otras perspectivas que no están enmarcadas en lo clásicamente reconocido como salud asistencial o salud pública, pero de todas maneras va a haber un sesgo en eso en mi presentación. Entonces decía yo que la salud vista ontológicamente, epistemológicamente y desde el punto de vista de la praxis implica, ¿no es verdad?, un buscar de estas diferentes perspectivas desde las cuales se puede justamente pensar la salud.
Este pensamiento de la salud significa, por tanto, que reconocemos que hay una interrelación cuando pensamos en salud y en el ejercicio concreto en una sociedad de la salud, que hay una imbricación, hay un movimiento, hay un dinamismo profundo entre estos tres elementos de todo conocimiento, que son la construcción del objeto, la construcción del sujeto, que se mueven en un escenario de práctica, en un escenario de praxis. El objeto, en muchos escenarios, esta federación es una promesa importante para no solamente Argentina, sino para América Latina. La confluencia de una conciencia en los servicios de salud organizada, lo que significa la federación es supremamente importante para la región entera, no solamente para la Argentina. Y en segundo lugar, quisiera, como decimos en mi país, curarme en sano, aclarando que si es que yo tengo alguna opinión crítica sobre el ejercicio de la medicina, lo hago desde un profundo amor a mi profesión. Yo soy presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, tengo el orgullo de ser médico, no tengo un problema con la medicina como tal. Por el contrario, entre otras cosas, sueño con que mi nieto sea médico, es decir, tengo un profundo afecto y respeto y aún tengo nostalgia por mis épocas de la cirugía, de tal manera que yo no tengo nada con respecto a la medicina, pero voy a referirme con dureza a una crítica a lo que el poder, el gran poder, pretende hacer con la medicina mercantil y los obstáculos que crea para la buena medicina como la que hace esta federación. Entonces, quisiera, a más de agradecerles por la acogida, el tener el privilegio de participar en este cuarto congreso, de una rama de la federación que está formada por directos amigos. Yo creo que es una oportunidad para yo hacer unas reflexiones que a lo mejor puedan tener alguna utilidad para lo que ustedes están empujando. El saludo que les traigo de nuestra universidad y la academia. Quisiera empezar también destacando otro elemento. No es de ahora que nos encontramos la gente que tiene un espíritu crítico, porque eso es lo que dice. El lema de este encuentro es el pensamiento crítico para el desarrollo del sistema de salud. Pues ese pensamiento crítico tiene raíces profundas. Y aquí tienen ustedes dos figuras, una de Argentina y otra de Ecuador, que son los grandes inspiradores o los iniciales inspiradores de lo que sería el movimiento de la medicina social, que en esa década convulsionada de los 30 estuvieron presentes con su discurso, con sus conceptos, con su crítica, con su profunda crítica del sistema en América Latina. Ahí tienen ustedes un encuentro entre el pueblo argentino y ecuatoriano a través de dos figuras de la cual tenemos mucho orgullo los latinoamericanos. Creo que es muy importante y es decisivo que la Federación y la Federación en Buenos Aires haya decidido destacar, darle preeminencia a la idea del pensamiento crítico, el pensamiento crítico subrayado para la transformación del sistema de salud. Tal como está el escenario del mundo y de América Latina inclusive, yo creo que los pueblos organizados para defender la vida de esta vorágine de codicia que nos ofrece el gran sistema dominante, no podrán salir adelante solamente con esa organización, o esa organización no podrá sustentarse si no consolidamos el pensamiento crítico. Y eso es palabra mayor, porque hay unas importantes complejidades en ese debate. Yo parto de algunas preguntas que espero que mis reflexiones y mis ejemplos logren de alguna manera, no responder, pero por lo menos situar su importancia. Primero, pareciera mentira, pero todavía tenemos que preguntarnos desde la perspectiva del pensamiento crítico, ¿qué es la salud? No está claro para muchos que son hiperespecialistas de la salud, lo que es la salud. O sea, se ejerce la salud sin saber lo que la salud es. Esa es una gran realidad. Preguntémonos, sigámonos preguntando, ¿qué es la salud? Segundo, ¿cuáles son los espacios donde esa salud se construye? ¿Cuáles son las dimensiones que ésta abarca?
¿Qué es eso que llamamos ahora, bajo el lineamiento del pensamiento complejo, salud? En tercer lugar, esto tiene implicaciones, las dos primeras inquietudes tienen implicaciones para repensar lo que es el derecho a la salud. Porque el derecho a la salud no solamente es el derecho a los servicios asistenciales de salud, sino que es mucho más que aquello. Y quizá como corolario de lo anterior, o por aquello de la deformación de oficio, me tengo que preguntar como epidemiólogo que soy, bueno, pues ¿qué hace la epidemiología crítica frente a todos esos desafíos? ¿No es verdad? Un poco en esa unidad de estas cuatro inquietudes es que voy a tratar de moverme entre algunos conceptos y algunos ejemplos. Entonces, vamos a esto de la salud. La salud, si la queremos mirar más allá de la visión reduccionista, tenemos que mirarla desde una perspectiva epistemológica integral. Eso implica que hay que pensar la ontología de la salud, la epistemología de la salud y la praxeología de la salud. Confieso aquí, porque además aquí está mi querido hermano Julio, que quien ha penetrado con enorme sabiduría los otros saberes y las otras perspectivas, que yo voy a estar inscrito de alguna manera con algún peso en la reflexión desde la academia, algunos mal llamarían desde el pensamiento occidental, que no es así, pero desde la academia, y con algunos enunciados al respecto de la importancia de la interculturalidad y de los otros saberes y de las otras perspectivas que no están enmarcadas en lo clásicamente reconocido como salud asistencial o salud pública, pero de todas maneras va a haber un sesgo en eso en mi presentación. Entonces decía yo que la salud vista ontológicamente, epistemológicamente y desde el punto de vista de la praxis implica, ¿no es verdad?, un buscar de estas diferentes perspectivas desde las cuales se puede justamente pensar la salud. Este pensamiento de la salud significa, por tanto, que reconocemos que hay una interrelación cuando pensamos en salud y en el ejercicio concreto en una sociedad de la salud, que hay una imbricación, hay un movimiento, hay un dinamismo profundo entre estos tres elementos de todo conocimiento, que son la construcción del objeto, la construcción del sujeto, que se mueven en un escenario de práctica, en un escenario de praxis. El objeto que define lo que hay, qué es lo que hay en salud, qué es lo que existe en salud, el sujeto, cómo lo pensamos, ¿no es verdad?, qué preguntas le hacemos, cómo encaminamos, orientamos los modos de pensar y finalmente cómo actuamos. Todo aquello tiene que ver entonces con que para poder pensar qué es salud, hay que pensar la salud como objeto, la salud como sujeto y la salud como praxis en su interrelación además. Y para todo eso es inevitable que entendamos que la articulación de cómo miro el objeto, el sujeto y la praxis, su movimiento, su relación, su preeminencia de uno o de otro elemento, va a depender del paradigma desde el cual nosotros enfocamos esa realidad. Porque todo conocimiento, no solamente el de salud, implican ese movimiento entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido para actuar sobre él, y eso se da en un escenario de un hacer. Ese escenario de un hacer, desde el punto de vista del conocimiento científico, implica una metodología, implica un método, y ese método se apoya en ciertas técnicas. Y cuando nosotros construimos esa relación metódica y la aplicación de técnicas, estamos implicando un conjunto de elementos que son justamente estos elementos que conforman un paradigma, es decir, los valores, la estructura simbólica, valores y formas de relación de incidencia de lo que estamos planteando, es decir, en conjunto un paradigma. Esta visión del paradigma, no voy aquí a detenerme en el debate sobre los límites de la visión kuhniana del paradigma, sino que voy a rescatar la idea de su originador, que es que el movimiento se mueve por transformaciones profundas, por revoluciones científicas como lo planteó Kuhn, y que eso no es un fenómeno dado solamente por las cabezas brillantes de personajes, sino que es un proceso colectivo del saber. La forma como se arreglen esos elementos va a definir cómo se concibe la salud.
Pero yo me quiero referir, y aquí inicio un elemento crítico, es cuál es la concepción dominante de la salud. Porque esa concepción dominante que tiene todo el poder tras, es la que condiciona en un sentido una medicina comercializada o las perspectivas comerciales de la salud versus, y también crea condiciones muy negativas también para los espacios donde se construye otra visión de la salud no dominante, contrahegemónica. Esto nos hace pensar que hay una estrecha relación entre el modelo biomédico que vamos a cuestionar el modelo farmo-biomédico. Este modelo biomédico no se da al vacío, ni se da como una simple producto de espacios especializados de la gestión médica, sino que está profundamente influido por sistemas interpretativos, en este caso muy fuertemente influido por el paradigma positivista, y esta relación se desarrolla también en un ambiente más amplio, en una episteme, como diríamos en términos Foucaultianos, una episteme donde hay el predominio de cierta cultura sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre lo biológico, sobre la vida, y una mercantilización indudable, y todo lo cual se va a desarrollar en el marco de ciertas relaciones sociales de poder. Es decir, desde varias perspectivas de la epistemología crítica, tanto pasando desde las marxistas, Bourdieu, las del constructivismo crítico, todas las grandes teorías epistemológicas del conocimiento, sobre el conocimiento, van a entender que hay una relación profunda de estos elementos, es decir, lo que pensamos o lo que se nos enseña a pensar a los médicos o médicas en nuestros centros de formación está interrelacionado, está inscrito en esta relación determinante. Y ahí es donde entendemos que la tecnología médica o la visión del paradigma positivista sobre la salud implica, entre otras cosas, una expropiación, una desposesión al ser humano sobre el conocimiento de su propio cuerpo. No me refiero aquí solamente a la apropiación del cuerpo femenino y a todos los problemas de género en esa línea o de otros tipos, sino me estoy refiriendo en general a que la sociedad de mercado, la sociedad capitalista, mercantiliza, deja de pensar en todos los elementos de la realidad que no sea ubicándolos como elementos de valor de cambio. Entonces, si el cuerpo tiene un valor de cambio, esa filosofía, esa visión, ese modo de entender las cosas va a implementarse en formas de práctica médica, que es lo que nos preocupa. Pero además quiero resaltar algo muy reciente que acabo de sacar del Guardian, el periódico, uno de los más importantes periódicos de Inglaterra, donde se informa a la humanidad que la facultad de biblioteca en Harvard, la Universidad de Harvard, creo que desde cualquier perspectiva ideológica que se mire, Harvard es una de las universidades que gravitan, que pesan, que son de peso en el mundo. Pues esta gran universidad norteamericana es una universidad cuya facultad de biblioteca, Library Faculty, acaban de decir no más al negocio de las revistas médicas, es decir, el descomunal, obsceno incremento de precios de las revistas, de las grandes revistas de alto impacto, que son las que se exigen a los médicos para calificar en concursos, docentes, etcétera, etcétera, ya no aceptan más, porque dicen que es un negocio que además tiene una trampa. La trampa que es que se está pagando, no solamente se está pagando cantidades insultantes de dinero por estas publicaciones periódicas, sino que lo que es más grave, que esa producción que está en esas revistas son hechas con estudios, la mayor parte de fondos públicos. Es decir, se hace la investigación con fondos públicos, se comercializa el producto, se controla a través del peer review, es decir, hay un dominio total. Lo que los dueños de esas revistas decidan, eso es lo que se valorará como calificado médicamente, como válido médicamente en el resto del mundo. Eso estarán mirando nuestros residentes en los hospitales, eso estarán mirando nuestros estudiantes en la facultad, etcétera, etcétera. Es decir, es un mundo en el cual nos expropian el cuerpo, nos expropian los
los elementos para poder transmitir conocimientos, nos crean unos parámetros de evaluación, nos miden con esos parámetros y ahí quedamos descartados todos quienes pensemos diferente al gran establishment de la salud. Ese es el modelo farmo-biomédico. Modelo farmo-biomédico que concibe el objeto salud como enfermedad en individuo. Para esa visión, el problema central, objetivo de la salud es cuerpo enfermo, el sujeto somos profesionales de los servicios y la práctica es asistencia. Ese es el modelo, estoy diciéndolo en pastilla, pero hay que reconocer que para que el modelo subsista y se reproduzca, requiere además del control del poder económico, político y cultural, y requiere un paradigma que lo respalde, que lo haga viable, y ese es el paradigma positivista. Así nos entrenan desde el primer día de la facultad hasta el último, y eso es lo que en definitiva pone en juego esto que podríamos decir en términos epistemológicos una visión cartesiana de la salud. Una visión cartesiana donde se disuelve la realidad de nuestras sociedades, se la disuelve y pasa a destacarse sus partes. Esas partes son esas variables aisladas, esos factores de riesgo, que son las partes con las cuales las combinamos mediante un modelo formal y llegamos a una supuesta totalidad, que es la totalidad estadística. Solo supuesta, porque en definitiva lo que está ahí presente es la lógica de pensar en la salud como individuos, y esos individuos rodeados de factores de riesgo. Luego, lo social sería simplemente un factor externo al individuo. O sea, rompo la realidad en individuos, creo el mundo de la salud sería el mundo de ese individuo, y lo miro rodeado y digo, sí, soy social, o hago epidemiología ambiental, o social, o ecológica, porque le rodeo al individuo de sus factores de riesgo, y lo hago mediante un modelo de regresión, un modelo de análisis factorial, o lo que fuera. Hay modelos muy sofisticados que todos usamos, que nos dan esa imagen de que estamos relacionando el mundo, cuando lo que hemos hecho es crear una ficción de este tipo, una deformación de este tipo. Habermas, muy sabiamente, dice que las ciencias sociales que actúan con los métodos empírico-analíticos, que es lo que acabo de decir, definen a la realidad social como un sistema constituido por una conexión funcional de regularidades empíricas. O sea, el mundo, en vez del mundo y su realidad profunda, estamos reemplazándolo por aquello que es visible como partecitas que pueden ser detectadas como variables, y eso se refleja mediante una conexión deductiva matemática. Algunos sofistican ese modelo y dicen, ya, es el individuo, ¿no? Individuos de esta población, donde arreglo los factores del ambiente llamado físico, factores del ambiente social, factores del cambio climático, factores del ambiente biológico, etc. Pero de todas maneras seguimos con esa visión factorializada, atomizada, que nos disolvió la esencia de la sociedad. Esa esencia de la sociedad justamente es desfigurada porque para esta visión positivista lo social es externo a lo biológico. Lo social es algo que existe fuera de lo biológico, que sería nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sería el animal biológico, psicobiológico, y hay algo externo que es lo social. Y cuando analizamos desde el punto de vista patogénico, decimos, hay un factor etiológico que lleva a una determinada enfermedad. Ahí está completo el círculo: individuo, enfermedad, etiología personal. Y así se mueve el mundo clínico, el mundo médico, en donde entra esa persona a la consulta, dentro de las cuatro paredes de la consulta. Ese es el mundo de la salud, y está desconectada de su mundo de clase, de su mundo social, de las relaciones sociales integrales de la que es desprendido ese caso de cáncer, o ese caso de un autismo en el niño, o ese caso de una hipertensión o de una enfermedad crónica cualquiera, etcétera, etcétera. Entonces, la epidemiología latinoamericana crítica empieza desde los años 70 a mirar esto con un cuestionamiento que yo voy a tratar de desarrollar rápidamente, porque si no Carmencita me va a jalar aquí las orejas. Y entonces dice, esta visión es factores sociales con impactos y efectos biológicos, el output, el outcome biológico de factores sociales.
no reconoce que hay una unidad en donde el conjunto complejo de la sociedad tiene elementos constitutivos que son sus grandes grupos, y esos elementos tienen a su vez estar constituidos por individuos. Pero es una arbitrariedad desconectar el individuo de su clase y a la clase de su sociedad. Esa unidad es la que nosotros luchamos por reconstituir para poder mirar la salud desde un punto de vista integral. El concepto de la OMS, el famoso concepto de la Organización Mundial de la Salud, que pretende resolver esa visión atomizada, fragmentada, es todo y nada. Es todo y nada porque en el intento por ir más allá de que la salud es la ausencia de enfermedad, dice, la salud es el completo bienestar físico, mental y social y no apenas la ausencia de enfermedad. Pero esa definición sigue reproduciendo bajo una apariencia de integralidad la misma lógica, porque es un elemento perceptivo desde el individuo que sería el que supuestamente determina qué es el completo bienestar físico, mental y social. ¿Es verdad? Seguimos reproduciendo esa visión y tenemos esta... Y entonces, nociones como la patogenia, ¿es verdad?, que es la parte de la patología que estudia cómo se engendran los estados morbosos, estoy tomando la definición de patogenia, ¿no es verdad?, cómo se engendran los estados morbosos, ahí tenemos que hacer algunas reflexiones críticas sobre la patogenia, ¿Cómo se engendran los estados morbosos? Estamos preguntándonos cómo se engendra el estado morboso del individuo. O sea, si vivo en la zona vecina a Córdoba, si estoy en Ituazingó y estoy pensando en un caso de leucemia que me viene a la consulta, tengo que preguntar, ¿cómo vino la leucemia de Juan, de María? O tengo que preguntarme, si estoy pensando integralmente, ¿cómo se genera la leucemia regional que está constituyendo patrones graves, masivos de esa situación en un estado de masiva contaminación con productos cancerígenos, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta correcta es, ¿cómo se determina no el estado morboso de una persona, sino cómo se determinan los procesos y espacios malsanos donde ocurren condiciones de salud que algún rato aparecen en cuadros morbosos individuales? Entonces, es una secuencia muy diferente que cierra el ciclo de la comprensión y no lo reduce simplemente al estado morboso de la persona como ente, como unidad de observación clínica, o en este caso. Entonces, en énfasis en la generación individual de enfermedad, o más bien en la determinación individual y colectiva de las condiciones de salud. Y el hecho de que estemos reconociendo lo colectivo no significa que ni minimicemos ni descuidemos lo individual, ya lo vamos a ver. Entonces, hemos hecho algunos cuestionamientos y hemos dicho, la patogenia o proceso dañoso a la salud no arranca de un factor, aislado, contiguo, empíricamente al individuo, sino de un complejo conjunto de procesos que determinan la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad de afrontamiento de una persona, de su familia y de su grupo. Y esa familia y ese individuo viven en las condiciones determinadas por el patrón de vivir de su grupo. No pueden fugarse, no pueden extraerse de esa relación. Y entonces, miremos un caso ilustrativo, y he tomado un caso ilustrativo justamente de nuestra propia realidad, basado en un estudio que realicé hace un par de años en médicos residentes e internos de una ciudad de Ecuador, que es la ciudad de Cuenca. Y tomemos hipotéticamente, omitido nombres y condiciones específicas, pero tomemos a Carlos, tomado de los datos de la investigación, médico residente, individuo que experimenta que viene a la consulta con cefalea persistente, fatiga crónica y desmotivación. Entonces, ese caso, ¿no es verdad? Si es que yo lo miro desde un límite simplemente individual, lo que voy a decir es, ese caso necesita un tratamiento a sus problemas, y de hecho, obviamente tenemos que atender este tipo de procesos, a lo mejor alguna medicación, pero, ojo, muchos de sus colegas evidencian lo mismo, o elementos parecidos, cuadros sindrómicos vecinos al de Carlos. Y entonces miramos que, cuando entendemos el perfil de Carlos,
y entendemos que es un residente de ginecobstetricia, por ejemplo, de 34 años, casado, hijo de obrero industrial, vive de su sueldo, relación de dependencia, 4 personas, etc. Pero sobre todo cuando observamos su perfil laboral, y sabemos que vive en un ambiente psicolaboral estresante, con horas de turno en los últimos 3 días, de 44 horas de turno en 3 días, temperaturas extremas y cambios térmicos, promedio de sueño diario 4 horas, rara vez hace ejercicio físico, con frecuencia come mal y de apuro, empezó a fumar más desde que inició este trabajo, cambio de peso desde que empezó, está con una masa corporal elevada, tiene a su cargo 35 pacientes, 5 casos quirúrgicos complicados, 3 pequeñas cirugías, 15 tomas de muestras, 20 historias clínicas, 2 presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un perfil que no es solo el de Carlos, es el perfil de todo el grupo laboral que está inscrito en un determinado sistema hospitalario. Y este sistema hospitalario, cuando nosotros lo desglosamos en las diferentes áreas de los servicios, y para las diferentes, digamos, para clínica, para cirugía, para todas las demás áreas que tenemos aquí, vamos a ver que los niveles de problemática son enormes y masivos. Y nos llama la atención porque constatamos la relación que hay entre el modo de vivir típico de ese grupo, no solo de Carlos, ese modo de vivir que va a determinar patrones estables, estructurados, de exposición a algo, a muchas cosas, y de vulnerabilidad frente a esas cosas. Y entonces vamos a entender que hay procesos sociales que se están expresando a través de esa mediación de esos patrones en un trastorno. Y ahí vamos a entender que lo biológico de Carlos y de todos los Carlos que hay en ese hospital van a tener patrones semejantes. Por ejemplo, van a tender desde la hora de que comienza el turno, si tomamos una medida del cortisol, desde que comienza el turno hasta que termina el turno, en vez de que descienda la curva circadiana de cortisol, como debe descender desde la mañana hasta la tarde, va a empezar a haber o una reversión de la curva o un enlentecimiento en la disminución del cortisol durante el proceso estresante del turno. Y cuando correlacionamos un test que yo diseñé de estresores con respecto al burnout, o sea, el burnout como agotamiento extremo, establecido con sus 3 grandes parámetros, uno de los cuales es la desmotivación, que nos trajo a la consulta Carlos, vamos a ver que hay una alta correlación entre el nivel de estresamiento y el quemado, está agotado en extremis ese personal. Y entonces, esa situación es una situación que nos exige pensarle no a Carlos aislado como paciente desenchufado de su realidad, sino que nos exige pensar que hay múltiples dominios concatenados, donde si bien tenemos a nivel micro, singular, tenemos a cada profesional con su salud, su familia, sus relaciones, es decir, con su estilo de vida personal, pero ese estilo de vida juega en la dinámica que le impone a nivel de su grupo las condiciones globales del grupo al que pertenece, su clase social, con un modo de vivir estructurado, que no es lo mismo el modo de vida del grupo que el estilo de vida personal, y que ese modo de vida se va a dar a nivel macro, gracias a la lógica social que se ha impuesto, en este caso, para organizar la política de los hospitales. Es decir, si yo no conecto la gran política que determina la lógica de los hospitales con los patrones generales que viven los médicos residentes y con finalmente los casos específicos que tengo en las personas, es decir, si no conecto lo individual con lo particular y lo general, yo rompo la realidad en factores y creo un artificio falso que es Carlos con sus variables. Carlos con sus variables no dice nada. Para entender la relación de Carlos con sus variables, vamos a tener que ubicarlos en esta relación. Y claro, cuando uno mira el caso ecuatoriano, el lado positivo de una política que tiene una enorme inversión, un crecimiento enorme de las inversiones en servicios asistenciales de salud, con un crecimiento de los médicos por 1000 habitantes notable, que si bien no nos pone todavía a la altura de países como Uruguay, etcétera, sin embargo es con respecto al propio país un salto enorme que el país ha dado del descuido que las etapas más neoliberales se dieron. Sin embargo, miren ustedes que
al crecer la oferta, crece la demanda, y crece la demanda mucho más rápido que la oferta, y entonces hay un crecimiento de egresos por 1000, sobre cada médico por 1000 habitantes notable, variable en las diferentes regiones, pero esos son pequeños indicadores de una gran política de nivel general que va a condicionar patrones de comportamiento grupales, y esos patrones, ahí es que entendemos esas condiciones específicas de las personas. Y eso se da, ese crecimiento de esa demanda, cuando le dicen al médico, vea, usted tiene que atender ahora ya no 25, sino 40 pacientes, y ya no tiene 15 minutos siquiera, sino a lo mejor tiene 8, y además, en ausencia o debilidad de políticas de trabajo y de protección del trabajador y seguridad, y con sobrecargas de los cargos en los otros espacios de su vida, que es el mundo fuera del hospital, entonces vamos a tener clarita esta integración, esta visión integrada, y si a eso sumamos los temas de género, y notamos que los niveles de estrés severos son mayores en mujeres que en hombres, porque hay un tema de género que complica todavía aún más la sobrecarga de las responsabilidades de las médicas, ¿no es verdad? Y si comparamos, digamos, el estresamiento, en fin, vamos a entender que estas personas con problemas y sus cuerpos y sus mentes están ligadas a un estilo de vida individual, pero esto está incluido, está estructurado, subsumido en un colectivo, en una realidad colectiva, que es la que hay que estudiar, porque ahí están los procesos, no factores, que están determinando ese movimiento. Entonces, hacia eso vamos, y la importancia de reconocer que una cosa es el dominio individual de la salud y el dominio colectivo de la salud, y que estos tenemos que conectarnos, y que lo colectivo no es la simple sumatoria estadística de lo individual. Y entonces ahí viene este esfuerzo, esta lucha de la epidemiología crítica latinoamericana para ir a comprender esa relación general particular individual. Y para eso hemos utilizado algunas categorías: la categoría subsunción, la categoría multidimensionalidad, la categoría metabolismo, sociedad, naturaleza. Han estado en el trasfondo de las explicaciones de la epidemiología crítica, como la salud como un fenómeno multidimensional que abarca y correlaciona los elementos generales, particulares e individuales, y viene para asistirnos en ese trabajo la categoría determinación social de la salud. Y aquí quiero decir, antes de olvidarme, que determinación social de la salud no tiene nada que ver con determinantes sociales de la salud, que es la visión opesiana, que es la visión OMS, la visión de Marmot, Solar y todos aquellos. Esa visión de determinantes sociales de la salud es una deformación del pensamiento latinoamericano, es una claudicación, es un causalismo a lo mejor bien intencionado, pero que tiene una ubicación que ahora está más clara que nunca, porque inclusive si ustedes visitan el blog de Michael Marmot, ahora van a ver que está preocupado por lo que estamos diciendo en América Latina, ya a través de varios congresos sobre esta temática, 3 libros publicados, 2010, 2011, 2015, uno por CEBES Brasil, otro por Alames México y otro por la Universidad Nacional de Colombia, que son textos pesados, muy consolidados, de una crítica al pensamiento de determinantes sociales de la OMS y la comprensión y la reflexión sobre lo que es la determinación social. Yo voy a darles mi visión de esa determinación social, término que propuse en 1977, el de determinación social de la salud, que es esta relación entre estos elementos, es decir, que el individuo con su proceso, con su fenotipo y su genotipo y su estilo de vida se desarrolla en un proceso particular, y que este proceso particular se desarrolla en una sociedad con su lógica que le impone condiciones. Entre otras cosas, esta sociedad hace un metabolismo con la naturaleza y destruye o no esa naturaleza y crea condiciones de metabolismo diferenciadas. Entonces, ahí vemos cómo Carlos, su vida cotidiana y su familia, su genotipo y fenotipo, está inscrito en un modo de vivir que está dado por una matriz de poder en la que juega la vida del interno y del residente, ¿no? Que depende de su condición de clase, de género, étnica, su modo de vivir. Y esto está ligado a una estructura, a una lógica de cómo mueve el poder de la sociedad, tanto en términos de también la estructura política y relaciones culturales y las formas de relación con la naturaleza que se da. Esto es una ampliación de aquello, simplemente paso porque no tengo tiempo,
Y entonces, ahí viene la pregunta. Si es esa la lógica, si es esa la visión, ¿qué sería entonces un modo de vivir saludable? Y ustedes saben que ahora hay una literatura sobre buen vivir, vivir saludable, suma causa y suma... todas estas terminologías que incluso están en las constituciones de mi país y de Bolivia, del vivir bien, ¿qué es vivir bien? ¿Qué es un vivir? Nosotros decimos vivir saludable. Yo creo que para ir a entender aquello y poder juzgar y tener como referente nuestro quehacer, tenemos que pensar cuáles son las características del ser humano que han generado el vivir bien. Y son estas 4 que yo llamo 4 S de la vida. Estos son los 4 requisitos para vivir saludablemente. Porque el ser humano, para vivir saludablemente, necesita una economía que reproduzca la vida, que reproduzca los seres vivos y que en eso sea sustentable, primera S, una identidad y una cultura soberana, libertaria, una política de vida solidaria y un metabolismo saludable. Es decir, si no se cumplen estos requisitos en todos los espacios donde vivimos, no podemos hablar de... Entonces, miren, contrasten esto con decir, sociedad saludable es metas del milenio, reducir la mortalidad infantil de 20 por 1000 a 19 por 1000. Reducir la mortalidad materna de 57 por 100.000 nacidos vivos a... Ese tipo de lógica lo que está es creando una permisividad al sistema y está diciendo, si yo disminuyo un poquito estos trazadores, estos indicadores, ya estoy construyendo una sociedad saludable. Y además, si lo mido en espacios, creo la noción ficticia de espacios saludables. Los espacios son saludables cuando se cumplen estos elementos, y estos son justamente los que están siendo destruidos, ¿no es verdad? De ahí se puede comprender las bases originales de la reproducción social, que son estas: sustentabilidad, soberanía, solidaridad, organicidad y seguridad de la vida. Si una comunidad en la zona de nuestros países no tiene una economía sustentable que dignifique y que sostenga la vida, no digo el negocio, digo la vida, si no tengo una autarquía para decidir si conservo mis semillas o qué hago con mis semillas o cómo vivo, cómo realizo mi fiesta y tengo que importar McDonald's para alimentarme, entonces si no es una organización, si no es una sociedad que tenga organicidad, que tenga una organización, cualquiera que ésta sea, una protección, soportes colectivos de defensa, y si no es segura la vida, si hay un metabolismo donde el ecosistema está enfermo y los seres humanos están impactados por todas las sustancias y la toxicidad del mundo, entonces no podemos hablar de sociedades saludables. Y nosotros, por tanto, decimos que estas 4 condiciones son las condiciones de una sociedad saludable. Nosotros tenemos operacionalizadas estas 4 condiciones y podemos llevarla a un instrumento de investigación de campo y decir si se cumplen o no estos elementos como un trazador inicial que, complementado con una profunda uso de técnicas cualitativas, pueden permitirnos establecer realmente un análisis de ese tipo. Estas 4S tienen que cumplirse en todos los dominios donde se da la vida humana y la reproducción de la vida: el dominio del trabajo, el dominio del hogar y del consumo, los espacios de organización, los espacios de la cultura y los espacios de relación ecosistémica. Si alguien me preguntara cuál es la gran crisis del capitalismo del siglo XXI, se da en las 4S. Ahí es donde se muestra la cara destructiva de la sociedad actual en el globo, porque estamos no viviendo la construcción de sustentabilidad, sino una economía centrada en mercancías, en objetos muertos, que son vendibles. Es una economía, en ese sentido, de la muerte. No es una sociedad soberana, sino supeditada a la lógica de la acumulación de riqueza, cada vez en menos manos, modos de vivir sometidos al sistema económico y un Estado dependiente. Estamos en una crisis de solidaridad y organicidad porque estamos viviendo una civilización del individualismo radical. Yo le llamaría una civilización de la soledad. En la apariencia de comunicación estamos viviendo una sociedad de la soledad. Y estamos viviendo una civilización del peligro y la incertidumbre, una civilización del miedo y del daño. Entonces, ¿qué mundo es ese para poder trabajar con los sistemas de salud? ¿Qué hacemos con hospitales de primera en un mundo de ese tipo? Me pregunto yo.
Y nadie niega la importancia de los hospitales, jamás. Los hospitales son fundamentales, los servicios de salud, de atención primaria son vitales en una sociedad, pero no desconociendo la articulación global con todo lo que hace salud. Porque al fin y al cabo, ¿dónde comienza el cáncer? ¿Comienza cuando el paciente entra a la consulta? ¿O comienza en la mina? ¿O comienza en la agroindustria donde está expuesto a un órgano fosforado, a un carbamato cancerígeno? ¿Dónde comienza el cáncer? ¿Y dónde está la responsabilidad nuestra? Entonces, la determinación social, por tanto, no es una herramienta de gobernanza para hacer cosmética de mejoras de variables puntuales, sino que es para repensar y ampliar la justicia, para ofrecer recursos de rendición de cuentas y control social. Para eso es la determinación social. Es una herramienta para el cambio de la civilización. Es un apoyo para ese esfuerzo de cambio de la civilización. Y el siglo XXI es un siglo de sociedad de mercado desbocada. La locomotora está loca. Y esa locura está regida por la lógica de la codicia. Porque mientras más codicioso es una empresa, más destrozos hacen todas las 4 S. Y entonces, el espacio de la salud se realiza en una civilización de la soledad. Vivimos en un mundo de la soledad, aparentemente construido en otro sentido, o que se opone a esa soledad, en el caso latinoamericano, la maravilla de nuestra cultura de familia, de abuelito, de vida conjunta, de no dejarnos privatizar el alma, para ser gregarios, para ser colectivos, y eso es algo hermoso que este pueblo argentino tiene, en varias versiones regionales, etc., sino vivimos una sociedad de la soledad. Y hay que entender que esa civilización de la soledad amenaza la cultura que ustedes tienen, que todos tenemos. La base material se impone a los modos de vivir, una estructura que nos crea y nos reproduce el individualismo. Es un modelo de civilización. No solamente es una estructura económica, sino que esa estructura económica no podría pervivir si no tendría un modelo de civilización de la soledad. Y esto yo quiero llegarlo a dar en lo siguiente. Algo que no ponemos cuidado en un sentido integral, y es que es urgente que se mire el ciberespacio con nuevos ojos. Yo creo que esta epidemiología crítica, y esta ha sido mi propuesta ya en varios congresos, tiene que mirar el ciberespacio. Nosotros creemos que el ciberespacio, el mundo de Internet, es un mundo que nada tiene que ver con nuestros desafíos de la salud colectiva. Pues todo lo contrario, y quiero tratar rápidamente de desmentir aquello. Lefebvre, Harvey, Santos de Brasil, han establecido el dinamismo del espacio social, que es una evolución histórica del espacio social, ¿no es verdad? Entonces, el deterioro de las 4 S se da en los diferentes espacios. El llamado espacio social general, pero ahí están los espacios geográficos, porque en ese espacio social se ubican las cosas, tienen una localización, tienen distancias, que es el espacio geográfico. Ese espacio geográfico además está ligado a procesos ecológicos. Hay un espacio ecológico de relación con los ecosistemas en los que nosotros vivimos, pero hay y todo aquello nos permite concebir para la planeación territorios. O sea, el territorio es una articulación del espacio social, el espacio geográfico y el espacio ecológico. Y es un territorio que se define de acuerdo a la intencionalidad que la planificación tenga en un determinado momento. Entonces, lo que nosotros queremos mirar con ustedes es que estos espacios son a su vez dimensiones del conflicto histórico-social. Es decir, hay un conflicto en el espacio general social sobre cómo se realiza la lógica de reproducción de ese espacio. Hay conflictos sobre el espacio geográfico, conflictos de localización, de movilidad y organización. Cuando una gran empresa decide destruir un barrio para hacer un centro comercial y destruye la agricultura pequeña o los pequeños abastos o las farmacias, etc., ese diseño espacial es una forma de conflicto, profundo conflicto, que crea aberraciones gravísimas que destruyen la vida de los pequeños y generan plusvalía y acumulación de capital a los grandes. Asimismo, cuando nosotros tenemos el espacio ecológico, ahí están la dimensión. A ver, ¿qué vamos a hacer con este territorio? ¿Vamos a proteger la agricultura para la alimentación? ¿O vamos a crear un territorio de monocultivo avasallador para la exportación y la ventaja de 2 familias? Esos son los grandes conflictos, pero ojo,
hay también un conflicto sobre el espacio cibernético. El espacio cibernético, espacio donde se dan conflictos de identidad, subjetividad, privacidad, socialidad, desarrollo neurocomportamental, es un espacio justamente en donde, más allá de lo que muchos creen, que el espacio cibernético como amenaza a la salud es solo el ciberbullying, los niños que se suicidan porque tienen ciberbullying, o ese tipo de cosas, va muchísimo más allá de eso. Es lo que nosotros lo hemos tratado de mostrar con varios estudios, donde hay una penetración de la civilización a la que yo vengo criticando a través del ciberespacio, de Internet. Y entonces empieza a hablarse ya no solo de esa subsunción formal, real, que se habló en el siglo XIX, sino que hay una subsunción cibernética. Hay un sometimiento a la lógica de la vida cibernético. Y si no, vean ustedes, analicen la adolescencia actual y el uso de smartphones o el uso de Internet. Ahí tenemos nosotros un espacio virtual que es convertido en un espacio de acumulación de capital, porque ustedes tienen una nueva plataforma de acumulación, ideas y protocolos. Acumulación. ¿Quién es el que crea? ¿Dónde está dándose el negocio de Facebook? ¿Por qué creen ustedes que un muchacho que empieza con un cuartito ahora es uno de los grandes millonarios del mundo? ¿Por qué se hizo multimillonario el dueño de Facebook? Porque ustedes son los obreros, yo soy el obrero. Con el material que yo pongo en Facebook se acumula capital en dimensiones enormes. Por eso hay incluso ahora un movimiento de salarios para Facebook, que es simbólico. Porque dice, págame por lo que me estás expropiando de trabajo. O sea, si en la fábrica textil le expropian al obrero una parte del plusvalor producido, pues en el ciberespacio te expropian todo tu trabajo. Esas fotos, esos datos, ese cariño, ese amor que mostraste en Facebook a tus amigos, etcétera, tienen un uso comercial, se mercantilizan y se venden. Grandes megabases de datos que se venden en trillones de dólares para el dominio de ¿qué? Para el dominio del mercado, para saber las tendencias de consumo, las preferencias de color, las preferencias de consumo, de materiales diversísimos, en todos los campos, y son negocios descomunales. Y además nos meten en una lógica cultura tecno-ciber burocrática, que refuerza justamente todo aquello que niega una posición de seres humanos, con un pensamiento crítico. Y entonces, además, cuando ustedes miran los estudios que los neurofisiólogos están haciendo sobre el mundo de dos dimensiones de la pantalla, en lugar del mundo tridimensional de la realidad, se entiende que una cosa es tener amigos y otra cosa es tener audiencia. Y la audiencia es un reforzamiento de la individualidad aparentemente rodeada. Tengo 700 clics o tengo 30 likes, ¿no? Etcétera. Entonces, el campo del derecho a la salud tiene que renovarse. Yo no puedo quedarme en los detalles porque ya se agotó mi tiempo, pero esto tiene implicaciones. Las 4S, ¿no es verdad? El modo de vivir tiene que estar, el derecho a la salud tiene que construirse en todos estos campos y en todos los espacios que yo acabo de mencionar. Si no se construyen todos estos, en las 4S y en todos los campos, incluido el campo cibernético, todo lo que hagamos en los hospitales y en los centros de salud y en las APS es como ir contra un tsunami. Es como que un niño estuviera empujando un barquito de papel contra el Paraná. Así nomás es desproporcionado aquello, ¿no es verdad? Entonces tenemos que ir a niveles de justicia completos y, por tanto, la epidemiología crítica significa ¿de qué somos críticos? De un sistema cuya reproducción y condicionamientos en esos espacios y en esas condiciones nos lleva a la muerte y a la destrucción de la vida. ¿Y cómo es crítica? Recuperando la unidad del mundo, radicalizando la comprensión integral de la inequidad y integrando una metacrítica intercultural. El conocimiento crítico, ¿no es verdad?, tiene que ir ontológicamente, la salud como objeto, a entender que es un mundo concatenado, que ese paciente, que esa casuística no la podemos analizar separada de su realidad, que tenemos que enfocar procesos y no factores. Abajo con la teoría de los factores de riesgo. Ese es el gran cuento ficticio del positivismo empírico analítico. Vamos a los procesos
procesos de la realidad que hay que transformar para poder producir efectos. Y en la praxis, transformación de la sociedad y no cosmética de variables de milenio, de reducciones de metas del milenio, etcétera, etcétera. Entonces, quiero simplemente decirles que para llegar a eso ha habido un camino que está en los libros de la epidemiología crítica latinoamericana, un camino de rupturas de varios tipos, rupturas actuales y anteriores, y que eso ha llegado a podemos ahora construir una matriz. La epidemiología crítica tiene varias versiones. Comienza en la medicina social con Paredes, Allende, Sigeris, Rosen, Carrillo, etc. Epidemiología crítica etnosocial, epidemiología ecosocial, etc. Y la epidemiología de la determinación social. Hay mucho escrito y producido muy rico que no llega a las facultades de enfermedad. No llega a las facultades de enfermedad, porque ahí aprendemos la otra medicina, la medicina del negocio. Aunque se revista de términos bonitos y de que le ponga una que otra asignatura de comunitaria, esas cositas, esas gaviotas que no hacen verano, ¿no es verdad? Y entonces, hay que trabajar desde la perspectiva crítica. Yo siempre cito este caso del lanzamiento de este libro, de este verdadero monstruo de la medicina social, de la epidemiología crítica latinoamericana, Cecilia Donangelo, cuyo libro fue lanzado en el último Congreso de Epidemiología del Brasil, al que asistían 8.000 personas y tuvo 100 personas presentes. Y todo lo que era la tecnología del data mining en Internet tenía 3.000, 4.000 asistentes. Por ahí están las facultades de salud, por ahí están las escuelas de salud pública. Están caminando en ese viejo carril perfectamente enrolado en la teoría, en la metodología dominante. Entonces nosotros tenemos que entender que hay que ir no a un reformismo funcionalista, sino a una crítica emancipadora. Y, con esto termino, Carmencita, perdóname, es la metacrítica que tenemos que hacer no solamente es desde la academia, sino que tenemos que unirnos a todos los pensamientos críticos de la sociedad, de afroamericana, indígena, de género, etcétera, que articula una metacrítica de la civilización actual. Tenemos que ir con respeto hacia esos saberes, porque yo creo que al igual que ustedes hemos vivido lo que es la riqueza del saber popular, la riqueza de los saberes ancestrales, y cuánto hay de importancia para la lógica de la vida en esos saberes de los que tenemos que aprender. Y hay que llegar a un acuerdo con esas epistemologías críticas, ponernos de acuerdo con esas epistemologías críticas. Yo puedo hacer, después puedo circular esta a través de Adrián y los compañeros de la Federación, puedo circular esto, que es toda la propuesta que hacemos de cómo articular esas epistemologías críticas para llegar finalmente a entender que si no tenemos un conocimiento de nuestros pacientes, de la profunda inequidad que padecen, si no cuidamos de estas nuevas dimensiones, vamos a tener un serio problema. Esto significa un desafío para nuestras universidades y contestar este tremendo reflexión de Einstein. Él decía, la única cosa que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Yo diría, caramba, qué cosa más seria dicha por uno de los grandes teóricos del pensamiento científico universal. A él estorbaba lo que le pretendieron encauzar y meter en sus nociones falsas de la pseudofísica. Pues a nosotros nos molestan esas visiones de la medicina positivista, comercial, que es la que rinde oportunistamente, pero no rinde en términos filosóficos ni éticos, ¿no es verdad? Entonces, creo yo que estamos sujetos a un mundo de presiones, las universidades están amenazadas. Creo que es importante que hay que replantear los derechos y programas, es decir, no solamente irnos a lo orgánico y psíquico de las personas, sino ir a su estilo de vida y entender que ese estilo de vida se relaciona a su modo de vida, que eso está ligado a la sociedad, que hay procesos protectores, como por ejemplo la alegремia de nuestro querido Julio, y que hay procesos destructivos, malsanos, contravalores, y esto se da en todos los niveles. Hay una lucha de procesos que determinan finalmente lo que será fisiológico o lo que será fisiopatológico. La prevención y la promoción tienen que jugar a fondo.
no puede ser solamente promoción con pacientes en este nivel, tiene que ser una promoción en todos los niveles de la determinación. Y la prevención también tiene que lucharse contra todos los procesos destructivos. Y la promoción favorecer todos estos procesos protectores. Entonces podemos construir una realidad completa, integral. Yo quisiera simplemente en este sentido terminar diciendo que la gran patria latinoamericana, parafraseando a Galeano, sigue teniendo sus venas abiertas. Quizás están más abiertas hoy que antes. Aún no es libre, ni soberana, ni sustentable, ni peor solidaria, condiciones que son sine qua non para que pueda realmente florecer modos de vivir saludables en todos los espacios donde ahora se impone la sociedad de la codicia con su lógica de muerte. Muchísimas gracias. Esto, ¿no? Después de escuchar de cómo este movimiento, él me dijo, soy fundador de un movimiento, y habla siempre en primera persona. No es solo Jaime, son muchos pensadores que han decidido enfrentar eso impuesto por el sistema de poder de lo que él llamó la civilización de la soledad. Creo que nos ha traído también tan importante el ejemplo que él tomó, porque tomó la clase médica, ¿no? Tomó la clase médica, y algo que hoy en día dicen, bueno, ese compañero tiene un burnout, uy, si me la bajaste agradecería. No sé si es bueno para los fotógrafos, pero me está dando en la cara. Disculpen que no los veo, y eso es... y la clase médica, él toma ese ejemplo que nos toca y nos hace pensar cómo nosotros mismos podemos ser víctimas de esto, y cómo eso se refleja y puede ser interpretado y analizado por todos nosotros. Creo que es como un aprender a desaprender el desafío que nos impone aquí Jaime, con todas sus reconceptualizaciones, y de un paradigma que creíamos que era el correcto, podemos comenzar a pensar en ese paradigma mucho más amplio. Yo había encontrado la frase de Galeano para decirla, y yo creo que lo representa muy bien. Antes de abrir el debate, quería solo mencionar, que no lo dije al inicio, quería que los compañeros ahora hagan ellos las preguntas, porque yo no había tenido acceso también a la presentación de Jaime. Quería decir que estamos en un lugar importante, bautizado por la asociación como Floreal Ferrara. Yo creo que Floreal fue un crítico a todo esto. Floreal fue quien practicó todo esto, tal vez no con estos planteos tan académicos, sino con estos términos y conceptos, pero fue quien aquí en la Argentina implementó una experiencia que parece ser la más revolucionaria en términos de salud, que fue los ATAM2. Y creo que es importante para reconocer que simbólicamente estamos en un lugar, en un espacio que hoy nosotros, gracias a la asociación, lo denominamos, y estamos haciéndole también homenaje a Floreal. Por otro lado, quería decir que los principios de la asociación, que están colgados ahí un poco tapados porque hicieron tantos banners, que también levantan un poco todo lo que nos dijo aquí Jaime, la universalidad, el derecho a la salud, la integralidad. Y bueno, nosotros acá en la Argentina se habla mucho de la gestión, que no es un poco la traducción del management, que es en inglés, pero bueno, son los principios. Y lo importante cuando se juntan, y es lo que vos hablas de ese universo y de movimientos, es que tengamos principios bien claros, tengamos la visión, y poder así transitar ese camino nuevo para una nueva epidemiología, que es la epidemiología crítica. Había otra cuestión que yo quería levantar, que hoy hubo una erupción aquí en la Argentina de un volcán, y un poco también viendo la televisión obligatoriamente en el hotel, hoy por la mañana veíamos toda esa frivolidad, toda esa morbosidad que tú estabas comentando, de cómo la gente, hay cenizas, cómo hacen para respirar, y nadie analiza cuáles son las causas y realmente desde el punto de vista crítico de qué es lo que está pasando con esta
civilización de muerte y esta civilización que tú has mencionado. Entonces ahora voy a abrir a los compañeros que quieran. Este micrófono me había dicho, sí, que es el único que tenemos, entonces le vamos a pedir a Jaime, tal vez, no sé si tú prefieres tomar una ronda de preguntas, tomar nota y después responderlas ya, porque tenemos esto para que hagan las preguntas y después tú respondes. No sé cuánto tiempo tenemos. Que no los veo. Parece que hay una raíz latinoamericana de un pensamiento profundo, crítico, que lo que nuestras generaciones hicieron fue retomar esa experiencia y seguirla desarrollando. Y en el caso de la epidemiología no es el único, porque también se han hecho aportes en otros campos de lo que sería la salud colectiva, ¿no? Quizá para matizar aquello. Entonces, si se ha llevado a la práctica, yo creo que hay muchas experiencias exitosas de haber llevado a la práctica el pensamiento de la epidemiología crítica. No solamente de mi modelo, sino de otros modelos de la epidemiología crítica que han dado, por un lado, explicaciones consistentes. Por ejemplo, nosotros con este modelo logramos trabajar la explicación, esto también es para colateralmente darle razón a Jorge, haciendo una investigación sobre las condiciones de trabajo de los obreros de la floricultura, pensadas integralmente, para establecer que un modelo preventivo diferente. Lo hemos hecho también en dengue. En el caso del dengue nosotros hemos demostrado que si se trabaja con la determinación social se tiene más efecto que si solo se trabaja con correctivos, con la herbicida y las aspersiones y las fumigaciones de insecticida. Hemos trabajado en el terreno de soberanía alimentaria y estamos ahora en un estudio demostrativo de la superioridad que tienen, comparando 3 modelos económicos, el modelo de producción bananera agroexportadora convencional, modelo cooperativo convencional y modelo agroecológico. Y estamos mostrando cómo las 4 S son superiores y los costos y la productividad es de mayor eficiencia en el modelo agroecológico. Entonces, y con esto además estamos mostrando que las diferenciales de tasas de enfermedades transmisibles y nutricionales, superiores tasas o mejores tasas en los espacios agroecológicos, son notables con el cambio del modo de producir. Actualmente estamos desarrollando un estudio comparando un sistema de guarderías. El país, este gobierno estableció 4.000 guarderías que se llaman Centros Infantiles del Buen Vivir en todo el territorio nacional. Nosotros estamos trabajando en la región de la Sierra con este modelo para demostrar que las zonas agroecológicas tienen una mejor condición de la salud infantil, del desarrollo neuromotor infantil y también menor contaminación de la leche materna por agrotóxicos en las zonas agroecológicas con respecto a las que no son. Entonces, esto es lo que nosotros informamos a los servicios clínicos para que los servicios clínicos, porque nuestra tesis es que si los médicos que trabajan en los servicios clínicos tienen un conocimiento integral de los perfiles globales de salud, pueden hacer mejores diagnósticos desde casos como el siguiente. Nosotros corregimos el error que había de asumir muchas de las anemias como anemias ferroprivas en la zona de contaminación, cuando en verdad eran anemias hipoplásicas que estaban producidas por los agrotóxicos. Es decir, hay múltiples experiencias, no solamente en el Ecuador, sino en varios países que muestran la complementación que esto tiene con la innovación de la clínica. En cuanto a la inquietud de Lucía de si hay una instrumentación de las 4S, la estamos haciendo. Justamente el desarrollo del proyecto internacional, donde tenemos aliados en el Canadá y tenemos aliados en Francia, estamos trabajando justamente en la operacionalización de las 4S para la comparación de los estudios en el área bananera, que son áreas enormes de producción de problemas de salud masivos en las comunidades y en las zonas campesinas. Creo que la inquietud de Jorge es lógica, ¿no? Es decir, claro que por ahí pasa gran parte del asunto de la determinación de la salud en el espacio productivo, en el espacio laboral. Y hay una experiencia enorme. Tú citaste
un ejemplo, yo diría también recordando a nuestro recientemente fallecido Giovanni Berlinguer, que son ejemplos de grandes aportes que se han hecho en términos de una visión integral de la salud en el trabajo, lo que ha hecho Cristina Laure, lo que hizo nuestro querido hermano Mariano Noriega, es decir, todas esas visiones que tomaron la experiencia del modelo italiano y que la enriquecieron con...